Listo, Bien. ahora sí. Gracias. Creo que ahí estaría. De todas maneras, ¿eso de la sala de espera lo irías manejando vos o lo tengo que hacer yo? Ahora voy a desactivarla, a ver si me lo permite, porque justo te pasé el anfitrión. Sí. Vas a tener que admitirlo y si no, pasame un segundito al anfitrión que me faltó eso y ya te la dejo libre, así no te tenés que estar pasando. Dale. ¿Qué tengo que hacer yo ahora entonces? Hay dos opciones, una que me pases el anfitrión otra vez y lo hago yo, o si no, desde participantes, en la parte de abajo del todo, hay 3 puntitos y la opción de habilitar sala, cliqueala. Si no, me pasa el anfitrión a mí, en donde dice franja morada, los 3 puntitos, hace clic ahí y Sí. me pasa el anfitrión. Y yo lo hago rápido y ya devuelve. Vamos a hacer eso. Dale. Dale, hagamos Ahí eso está. mejor. Ahí te devolví. Ahora sí. Che, bueno, mientras les voy preguntando, les voy pidiendo primero, como hacemos todos los profes, si pueden encender las cámaras en la medida de lo posible, no porque sirva demasiado, solamente para no sentirme tan solo, tema psicológico mío. Eh, Ahí está, ahí veo un par de caras y es mucho mejor. Y mientras resolvemos esto del anfitrión y la sala de espera, les pregunto si han podido ver los videos de la clase de Sociología de la Cárcel. Es un tema que íbamos a trabajar entre semana, por esto de que no tenemos 2 meses realmente, sino que de acá al parcial queda bastante poco. Yo creo que les dije que el parcial era el 16 de octubre y no, me parece todavía, ¿no es cierto? ¿No es el No, 10? era el 10 habían puesto. Claro, Es el 10, me es el 10. parece. El Yo 10. no sé si lo dije, capaz que ni lo dije, tenía la No, idea no de que lo había un dijiste. mes y medio. No, no lo Bueno, dijiste. entonces mejor que no lo dije, pues es el 10. Sábado 10. 11:45 horario de cursada. Sí, ahí estoy viendo que están hablando del formato del parcial y sí, seguramente sea el mismo que el cuatrimestre pasado, es decir, múltiple choice. Múltiple choice donde las preguntas mal contestadas restan puntos, es decir, que a veces conviene no contestar a contestar mal, porque es necesario alcanzar cierto estándar de puntuación para aprobar. Entonces ustedes van sumando a medida que aciertan, pero si desaciertan una pregunta, eso resta y necesitan más correctas para aprobar. De todas formas, estas cuestiones las vamos a ir, supongo, definiendo ya Y una antes del parcial, consulta, pero ¿cuántas preguntas calculo dentro de son? mucho. La vez pasada, si no me equivoco, fueron 20 preguntas, con cierto tiempo, algo así como media hora, 40 minutos. ¿Y cuántas correctas hay que tener? Bueno, si se repite lo mismo que la vez pasada, era algo así, esto tomalo con pinzas, pero por lo que me acuerdo eran un puntaje de 12 puntos para aprobar, que pueden ser 12 respuestas correctas si dejas 8 sin contestar, pero si tirás 12 bien y 3 mal, o 12 bien mal, no llegas al puntaje de 12. Este método nos dio un resultado bastante parecido a la cursada regular, digamos, a los exámenes presenciales. Así que supongo que lo mantendremos un poco así. Pero bueno, igual lo vamos a definir antes del parcial y pronto, porque no queda mucho para Antes el parcial. de que pases de tema. Recuperatorio, Mm. ¿qué método? Mismo método con otras preguntas. Ok. Y sobre este tema les diría también que traten de prestar atención a las clases que son propias de su comisión, más allá de que se tocan los mismos temas. De hecho, el doctor Rajuan estuvo hablando hoy mismo temprano de funcionalismo, pero yo no estoy tan seguro de que las preguntas vayan a ser las mismas para las dos comisiones, porque cada profesor le da su impronta y qué sé yo, por ahí enfatizamos algún tema que en la otra comisión no. Así que les diría que si están cruzados o viendo los videos o participando en los Zoom de la otra comisión, por lo menos repasen qué cosas se dieron en la que ustedes están anotados, como sugerencia.
Yo soy de la comisión 1, pero ya le avisé al profesor que tengo que cursar en la comisión 2 porque me cambiaron el horario de una clase los viernes y me dijo que cursen la Ok. 2, que rindan la 2, pero que me pasan la nota a la 1. Bueno, cursá donde vayas a rendir. La nota es, ese tema después lo veremos. Ya está solucionado. Bueno, entonces, me gustaría que dijeran ahí, por lo menos por el chat, o abran micrófono si quieren, si pudieron ver los videos estos de sociología. Hola Nico, buenas tardes. ¿Qué tal? Anoche vi Tiempos Modernos y nunca pensé que me iba a reír tanto con una película muda. Jamás en mi vida me imaginé que me iba a reír tanto. De las 2 de la mañana parecía un loco riéndome porque está buenísima la película. Bueno, la sobreactuación de Charlie Bueno, Chaplin. sí, está muy bien. Y Muy para eso no necesitan ver para un trabajo práctico. Yo lo que les pregunto es si vieron los videos de contenido teórico de sociología de la cárcel, que lo vas a disfrutar bastante menos que las películas de Chaplin, que son unas cosas que grabé yo en YouTube, que son del cuatrimestre anterior, en Sí, realidad, yo sí los vi. y por eso hay alusión a que nos vamos a ver en el Zoom, y nos vamos a ver en el Zoom, y en realidad, digo que no, o sea, lo haríamos ahora. En la medida que muchos de ustedes hayan visto los videos, abriríamos un espacio de la clase de hoy para conversar sobre los temas y las inquietudes que pudieran estar vinculadas a sociología de la cárcel. Entonces ahí Pablo dice que sí, en el chat. Hagan una cosa, escriban en el chat con total sinceridad los que hayan visto el video y los que no. Total, tampoco era una cuestión de, no vamos a desaprobar a que no haya visto el video, no era obligación hacerlo para hoy. Creo que mandamos un mensaje sugiriendo que lo hagan, pero bueno. En todo caso, lo que podemos hacer es dejar para el final de la clase este tema de sociología de la cárcel, y yo hacer un repaso sobre los temas que se anuncian ahí, quizás agregar una cosita más. Antes que eso, vamos a hablar de sociología, criminología funcionalista, ¿sí? Bien. Y antes de eso, mientras yo abro el PowerPoint, ¿ustedes están viendo esto? Sí. Ahora sí el PowerPoint. Sociología de la desviación, sí. Eso. Bueno, ¿hay alguna duda que haya quedado de los temas que vi en la clase pasada o de clases anteriores de otros profes que quieran conversar ahora? Especialmente de la clase en que vamos sobre criminología liberal y criminología positivista. Digo especialmente porque se vincula con esto que vamos a ver hoy. Bueno, si no hay inquietudes sobre eso, avanzamos con esto de la clase de hoy y después veremos si llegamos a tocar también el tema de cárcel. Una última aclaración, si hay alguna consulta que ustedes me quieran, yo a partir de ahora dejé de ver el chat, me habilitan directamente el micrófono, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces es, como ustedes notan acá, el punto 1.4 del programa, de la materia. Comprende, en realidad, dos grandes temas que son la criminología funcionalista, que es lo que vamos a ver hoy, o el funcionalismo criminológico, y el interaccionismo simbólico, o la criminología de la reacción social, de lo que ya hablaron, según tengo entendido, con el profesor Bombini. No llega así, ustedes abren micrófono y me lo dicen, pero yo creo que ya hubo una clase sobre ese tema. Y nos vamos a manejar con las lecturas que están en el campus, es decir, el texto de Bergali, Bustos y Miralles, el pensamiento criminológico, puntualmente en las páginas que aparecen indicadas ahí. Esto ya sería bibliografía completa y por lo tanto optativa, una de las cuales está también subida al campus, que es el texto de Zaffaroni, que es un texto más de divulgación, van a notar ustedes un tono
bastante más distendido en el relato, en la presentación de los temas, mucho más llevadero, que el otro de Barata, que tiene más bien formato manual. Bien, nosotros dijimos en la clase inaugural que la materia se enfocaba básicamente en el estudio del delito y en el estudio del control del delito desde una perspectiva descriptiva. Nos preguntamos qué sucede realmente con el delito en nuestras sociedades, dijimos, por qué se produce, cuánto delito hay, dónde es que ocurre y demás. Y por otro lado, qué sucede con las prácticas de control y represión del delito, cómo funcionan verdaderamente en la práctica las agencias del sistema penal, la policía, la justicia y la cárcel. Dijimos que la primera parte de la cursada la íbamos a dedicar a la construcción de un marco teórico que nos permitiera después algunos problemas específicos que son un poco más interesantes, como por ejemplo la sociología de la cárcel, que es algo que vamos a ver hoy si es que llegamos, la sociología de la policía, la sociología de la justicia, la política de drogas, los problemas de género y derecho penal, de los medios de comunicación y demás. Estamos todavía en la primera parte, en la parte de la construcción de herramientas conceptuales y teóricas que nosotros después vamos a utilizar para aplicar en el análisis de los problemas específicos. Con lo cual, la densidad de estas primeras clases es un poco mayor. En esa reconstrucción de la caja de herramientas teóricas, dijimos que íbamos a hacer un recorrido por 5 grandes corrientes, al menos 5 grandes corrientes diferenciadas, que son la ilustración, criminología liberal, de lo que ya hablamos, criminología positivista, de lo que hablamos también, estructural funcionalismo, que es lo que vamos a ver hoy, y esto lo hago para posicionarnos en el programa, a dónde estamos parados, qué temas vamos a tocar, y después interaccionismo simbólico y marxismo. Interaccionismo vieron, y marxismo tocarán el viernes que viene. Entonces, metiéndonos en este tema del funcionalismo criminológico, lo primero que hay que decir es que el punto de partida acá, como el mismo nombre lo indica, es la sociología funcionalista. Sociología funcionalista que inaugura una nueva forma de pensar los problemas que preocupan a este tipo de disciplinas, ¿no es cierto? Y que están fuertemente ligados con la cuestión del delito y del control del delito, como ya vamos a ver. En criminología, el traslado de las ideas de la sociología funcionalista al análisis de la cuestión criminal produce, por lo menos, como ven en la placa, 2 grandes rupturas con respecto al pensamiento clásico y al pensamiento positivista que ustedes ya conocen. Y la primera de esas rupturas es empezar a pensar al delito como un fenómeno normal, al delito y la desviación en sentido más amplio, como un fenómeno normal que existe en todo momento y en todo lugar donde las personas se organizan en sociedad para la vida en común, y no como un elemento patológico. Ahí tienen un fragmento pegado a la derecha de un texto de Durkheim, que es el autor que también figura en el libro Las reglas del método sociológico, que él dice: si nosotros pensáramos que el delito es un fenómeno anormal y patológico, tendríamos que admitir que lo anormal y lo patológico es la regla, porque en toda sociedad, en todo momento y en todo lugar que los hombres se han organizado en colectivos para vivir, han existido delitos. Entonces, pareciera que el delito es bastante regular, no un elemento extraño a la vida en sociedad. Entonces, las condiciones de vida en sociedad serían las que predisponen la existencia de delito y desviación. Eso por un lado, rompiendo con la idea positivista que nosotros ya vimos, que sugiere que el delito en realidad es algo patológico, un episodio extraordinario que
hay que aspirar a erradicar totalmente de la sociedad. Durkheim diría, eso no es posible. Y el segundo aporte bastante significativo de Durkheim es señalar que, pese a todo, el delito cumple una función social positiva. Es decir, que de alguna manera contribuye al mantenimiento del orden social, aunque pueda parecer esto paradójico. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, que el delito, al provocar la acción de desaprobación del público, en realidad lo que hace es subrayar cuáles son los valores y el sistema de normas en el que todo el mundo está más o menos de acuerdo, las definiciones morales sobre lo que está bien y lo que está mal en una sociedad determinada. Para decirlo con palabras menos rebuscadas y con un ejemplo, si ustedes quieren, si nosotros estamos de acuerdo en reprimir el delito de robo, como sociedad, digo, y si el robo como colectivo nos indigna y tendemos a reprimirlo y a censurarlo, es porque estamos reactualizando la idea de que la propiedad privada es algo que hay que proteger, es un valor fundamental de nuestro modo de organización. Entonces es como que el delito, no por el daño que produce, sino por la reacción que despierta, mantiene fresco el cemento, mantiene, digamos, seco más que fresco, el cemento que mantiene unido a la sociedad como tal. Refuerza la conciencia colectiva, diría Durkheim, usando su vocabulario, y mantiene su homogeneidad, ¿no? Después el funcionalismo penal, como ustedes sabrán, lo recupera y directamente lo sugiere como algo en términos propositivos, descriptivos. Durkheim dice, lo que sucede es esto, y lo describe. El delito provoca esta reacción, y esta reacción mantiene sólido el consenso sobre los valores fundamentales de la vida en sociedad. Autores penalistas en la última década del siglo XX van a venir a decir que no solo esto es así, sino que el derecho penal está para eso. Y es la teoría de la prevención general positiva que ustedes ya conocen. Entonces, introduce Durkheim y con él el funcionalismo nuevos puntos de partida para analizar lo que pasa con el delito y lo que pasa con la pena en nuestras sociedades. Y pese a que eso es así, es decir, pese a que Durkheim trae estos aportes nuevos, esto no implica una ruptura absoluta con la forma de pensar este tipo de problemáticas que tenía, por ejemplo, el positivismo. ¿Por qué? Porque de vuelta vamos a estar, por lo menos en un primer momento, Profesor, siempre preocupados a... Hay Sí. una alumna que quiere entrar que está en la sala de espera, me está escribiendo. Bien, a ver. Voy a tratar de admitirla. Que no sé Se cómo llama es. Micaela Olmos. Sí, tengo que ir a participantes. Claro. Vos sabés que no me parece. Supuestamente estaría deshabilitada esa sala de espera, ¿no? Dice que no la aceptan, que está hace como 10 minutos tratando de entrar y no puede. Claro. El asunto es que no tendríamos sala de espera. Fíjate Perdón, si... A ver. ¿no estará Ahí- entrando en la de la Comisión 1? Porque mandaron las dos juntas al grupo, por ahí A se ver, ahí equivocó le y está digo, mandando espera. la otra. Eso puede ser que esté pasando. Y si no, que salga y vuelva a entrar, porque no debería haber sala de espera. ¿Está bien? Bueno, entonces decía, continuidades con el positivismo. Esta es una ilustración que ustedes van a ver en el libro de Zaffaroni, que más o menos caricaturiza la discusión sociológica sobre las causas del delito y a ciertas frases del sentido común, las vincula con las distintas teorías que nosotros vamos a ver ahora en un ratito a lo largo de la clase.
Pero bueno, la imagen está acá para ilustrar que, o de qué manera, o con qué intensidad, mejor dicho, la pregunta acerca de cuáles son las causas del delito y la preocupación de la criminología sigue vigente y no queda circunscrita al positivismo. El funcionalismo va a seguir preguntándose lo mismo, solo que lo que hace es autonomizar la respuesta sociológica. Ustedes ya vieron la primera clase y habrán leído también el positivismo, si bien inicialmente enfatizaba los aspectos biológicos, hereditarios, psicológicos y demás, pues en sus versiones más modernas agregaba algunos condimentos sociológicos que también vendrían a contribuir. Bueno, ahí vi algún comentario en el chat que, como les decía, hoy no puedo ver. Bueno, si es algo importante, abren los micrófonos. El positivismo decía, entiende al delito como el resultado de una predisposición individual, aunque en sus versiones más modernas puede haber un elemento de tipo sociológico. El estructural funcionalismo autonomiza la explicación sociológica y se desentiende de la mirada hacia la persona. O sea, el problema del delito empieza a estar identificado con algunas situaciones que producen en la sociedad y no con la persona. Ya se olvidan de los demonios que están en la mente y las marcas que están en el cuerpo del delincuente, en el lenguaje que ellos mismos usan. Ya no vamos a ver al delincuente, decíamos, como alguien que nace, delincuente se nace, sino como alguien que se hace en la interacción con nuestro entorno social. Pero vamos a empezar a mirar al entorno social a ver qué pasa ahí, que está predisponiendo que ciertas personas salgan a cometer delitos de todo tipo, digamos. No solo salgan, pueden ser delitos en la propia intimidad de la vida doméstica. Eso por un lado, y por un lado tampoco rompe el funcionalismo, y esto lo hace, digamos, de manera intencional y expresa, con el punto de partida que es el modelo de sociedad consensuada. Es decir, que lo que se presupone siempre es la existencia de unos valores comunes, generalizados, un sistema de creencias y de normas ampliamente difundidos en la cultura general, que todos más o menos compartimos, y el delito como algo que atenta contra esas normas, que después puede producir la función positiva a través de la pena, como dice Durkheim, pero no vamos a tomar como punto de partida una sociedad, una visión de la sociedad de tipo conflictual, como paradigmáticamente existe en Marx y la lucha de clases, donde ahí ya no hay, lo que mantiene unida la sociedad de Marx no es el consenso sobre el sistema de normas y valores y demás, sino la dominación de una clase sobre el lado del derecho penal puede empezar, y la pena concretamente, y el sistema de justicia y demás, puede empezar a ser vista como un instrumento de dominación. De eso estamos lejos todavía. Así que bien, ya entrando en la primera de las variantes de este tipo de lecturas funcionalistas del delito y demás, vamos a hacer mención a la Escuela de Chicago, después vamos a repasar la teoría de la anomia de Merton, después la teoría de las subculturas criminales, la teoría del aprendizaje criminal y la teoría de las técnicas de neuralización. Es decir, vamos a ver 5 grandes corrientes que son 5 grandes variantes dentro de lo que es el estructural funcionalismo. La Escuela de Chicago interesa porque tendría a ser la primera de estas versiones que empiezan a depositar el problema del delito en la sociedad y lo autonomizan por completo de lo que sucede con de sus demonios de la mente, repito, y de las marcas de su cuerpo. Pero no solo eso, digamos, no solo a la Escuela de Chicago, digamos, engloba una serie de autores que se congregan en el Instituto de Sociología de la Universidad de Chicago en las primeras décadas del siglo XX, que empiezan a construir esta nueva mirada acerca del problema del delito, pero también empiezan a construir una nueva forma de producir conocimiento en criminología y en sociología en general. O sea, no solo innovan en lo teórico, en las ideas de fondo, en las visiones acerca de
lo que sucede con el crimen y lo que sucede con el control del crimen, sino que también innovan de manera bastante significativa en la cuestión de cómo se debe producir conocimiento. O sea, las metodologías de investigación sociológica. ¿Por qué? Porque parten de esa premisa que ustedes leen ahí, según la cual la única forma de estudiar el mundo social es participando en los procesos que lo constituyen. Es decir, le dan una fuerte importancia al instrumento de la investigación empírica y un fuerte énfasis en metodologías de análisis tipo cualitativo, llamaríamos hoy. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hasta el momento ustedes habían visto que digamos, el positivismo venía con su sugerencia de tratar de imitar a las ciencias naturales. No solo la criminología, sino la sociología en general tenía que ser un espejo de las ciencias naturales, sobre todo por el prestigio que las ciencias naturales iban ganando en esa época de grandes progresos tecnológicos, y la forma de hacerlo parecía ser, hasta ese momento, el estudio de agregados estadísticos, que vendrían a ofrecer algunos datos objetivables de lo que sucede en la sociedad. Yo quiero estudiar el crimen con una metodología más o menos parecida a la que tienen las ciencias naturales, que arroje datos objetivos confiables. Bueno, la estadística, el análisis de los grandes agregados estadísticos, debería ser el método de investigación por excelencia. Con esta idea que había bastante, sobre la cual había bastante consenso, discute fuertemente la Escuela de Chicago, que empieza a producir otro tipo de análisis que en la época se llamaba estudio de casos, o sea, estudio de 200 expedientes de delincuentes juveniles, por ejemplo, para ver por qué, o de qué manera podríamos llegar a explicar su proceso de desviación. Ahora vamos a ver un ejemplo de un libro de un autor que se llama Sutherland, que lo que hace es entrevistar durante años a un ladrón profesional, y habla y habla y habla con él, y somete los manuscritos que resultan de esa entrevista al examen de algunos 2 o 3 detectives, de otros ladrones, y bueno, a partir de ahí va construyendo una mirada sobre lo que puede estar explicando el delito en este tipo de casos, y los que se parecen. Eso no tiene nada que ver con el análisis de grandes números estadísticos, es un nivel de análisis distinto, como dice ahí en la placa, de tipo intermedio, estudio de problemas y personas concretas, con foco y con especial énfasis ya no en la sociedad norteamericana en su conjunto, sino en esas urbanas. Digo sociedad norteamericana porque los primeros momentos de la criminología funcionalista están muy, pero muy identificados primero con la Escuela de Chicago, pero después con unos autores que lo suceden que son todos norteamericanos. O sea, como que la usina de producción de pensamiento y conocimiento criminológico en las primeras décadas del siglo XX proviene ahí de Norteamérica. Había una frase por la época que decía que la criminología es la ciencia a la que se dedican los europeos muertos y los norteamericanos vivos. Americanos, dicen ellos. Lo del norte lo agregamos nosotros desde el sur. Pero la frase ilustra hasta qué punto la hegemonía de la producción de conocimiento en criminología estaba claramente situada acá, por Norteamérica y la Escuela de Chicago. Y fíjense, acá tienen un ejemplo, esto hago un paréntesis, y digo que van a tener el PowerPoint después en el campus, traten de ver todo el contenido de lo que está escrito en el PowerPoint. Yo sé que no es muy didáctico que haya muchas palabras adentro de la placa, pero lo hago porque descanso en la tranquilidad de que ustedes van a poder volver al Power, y en vez de prestar atención a todas las letritas que hay ahí mientras yo hablo, me van a prestar atención a mí, esta es la sugerencia, y después van a repasar un poco esto ya con el PowerPoint más tranquilo, para ver qué es lo que dice ahí. Que yo pase, esta aclaración también está en los videos del cuatrimestre anterior, que yo pase rápido cada una de las diapositivas no significa que lo que está ahí es importante. Es importante, pero tenemos tiempo limitado.
aprovechando esta mención, voy a ir a buscar mi celular, que lo dejé lejos, porque quiero ir controlando el tiempo y no quiero cerrar esta pantalla. Ustedes Nicolás, Nicolás, Sí. disculpe que le interrumpa. Aprovechando que va y viene, fíjese porque se corta mucho el audio, por ahí se puede mejorar un poquito. Hay como cortes. Por lo Bien. menos. A ver. Esto es así, les pido que abran el micrófono alguno más. Yo escucho perfecto. Yo también Sí, escucho está bien, en perfecto. algún momento se va el corte, pero no es todo el tiempo, ¿eh? ¿Sí? Sí, se Porque escucha genial. si no me tendría que pasar al teléfono y alguno de ustedes pasar las diapositivas. Vamos a perder un tiempito ahí. Pero No es nada, Nicolás, perdón que le interrumpa, no es nada grave, pero por ahí se podía corregir. No modifica, pero se escuchan cortecitos y por el chat me siento mejor porque no soy el único, pero nada grave, déjelo, no pasa nada. bueno, si quieren, yo voy a tratar de hablar un poco más lento y si la cosa no funciona, me paso al teléfono y alguno de ustedes comparte la pantalla de la diapositiva, pero bueno, en esa transición vamos a perder unos minutos. Entonces vean ahí, después dice Sutherland, hemos escrito esta obra a dos manos. El ladrón ha redactado 2/3 de la misma, respondiendo a lo que yo le planteaba, y después discutimos el texto a razón de 7 horas por semana, y explica muy en detalle, son las primeras hojas del libro, muy en detalle cómo fue construyendo ese trabajo. Esto que dijimos hasta acá tiene que ver con lo metodológico, tiene que ver con cómo producimos conocimiento, de qué manera. Pero también la Escuela de Chicago aporta algunas innovaciones teóricas. Lo que tenemos en relación a lo que a nosotros nos interesa, que es la criminología, es lo que se podría llamar teoría psicológica, que sugiere que el delito no está tan vinculado, como venimos diciendo, a las personas, a cierto activismo o a cierto grupo de personas que los cometen, sino que se vincula con el ambiente o el hábitat en que estos sujetos se desenvuelven. ¿Cómo se llega a esta idea y qué es lo que hay en el ambiente o el hábitat que podría llegar al fenómeno de la desviación? Bueno, lo que empiezan a observar con especial atención los teóricos de la Escuela de Chicago es el explosivo crecimiento que se produce en esa ciudad durante las primeras décadas del siglo XX y últimas del XIX, donde directamente empieza a llover gente de distintas procedencias, sobre todo a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se empieza a producir un crecimiento bastante desordenado, y una ciudad que en principio era bastante chica, se vuelve una gran metrópolis de un par de millones de habitantes, y ese proceso se da de manera bastante vertiginosa, y los sociólogos empiezan a mirar esto con atención para tratar de explicar ciertos fenómenos que se estaban dando. Uno de esos sociólogos, que se llama de apellido Park, que estaba ilustrado más arriba, describe ese crecimiento urbano con forma de círculos concéntricos. Queda el centro de la ciudad, rodeado por el anillo comercial y fabril, pero cuando empiezan a llegar los inmigrantes de manera masiva, los viejos residentes de la ciudad se empiezan a mudar a las afueras, se genera una zona residencial por ahí, y lo que él dice, no solo él, sino toda la Escuela de Chicago, es que es llamativo los problemas sociales como el delito, pero no solo el delito, también la locura, la delincuencia, la prostitución, el alcoholismo, parecen estar concentrados en esta zona que yo les pinté de amarillo, ahí, que ellos llaman zona de transición. ¿Por qué zona de transición? Porque es donde llegan los migrantes
se instalan en primer lugar para tratar de hacer pie, conseguir un trabajo más o menos estable y mudarse hacia una zona residencial. Lo que ven los teóricos de Chicago es que todos estos problemas que enumeramos recién, entre ellos la delincuencia, parecen concentrarse ahí, y es interesante cómo la gente se muda y los problemas no se mudan. Entonces, si la gente se muda y los problemas no se mudan, deducen desde este punto de vista estos autores, entonces hay algo en la zona que está predisponiendo la desviación. Tenemos que enfocarnos en esa zona de transición para preguntarnos por qué aparecen fenómenos sociales tales como la delincuencia, o el vagabundeo, o la prostitución, o el alcoholismo, etc. Y la respuesta que intentan dar a esa pregunta viene de la mano de esta noción de desorganización social. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, que al estar conviviendo en un espacio reducido, personas que recién llegan y que entre ellas no comparten un sistema de creencias y de valores comunes, no comparten un lenguaje, no están comprometidos con el futuro, digamos, de la comunidad, pues no tienen ahí sus raíces, entonces el consenso está fracturado y al mismo tiempo lo que existe es una marcada debilidad de ciertas agencias de control informal como son las escuelas, la iglesia, la familia, el trabajo, todo lo cual está bastante ausente en esta zona. Esta mezcla de situaciones sería la que favorece la desviación. Hablan de teoría ecológica porque hacen un parangón, acá sí, con el lenguaje de las ciencias naturales. No en el método, pero sí en el lenguaje. Y en definitiva, es como si tomáramos una planta de un ecosistema, otra planta de otro, un animal de acá, otro allá, y los ponemos todos juntos. Bueno, tenemos lo que tenemos, que se acomode ese nuevo ecosistema, hay desorden, hay desorganización y fricciones. Y eso sería lo que explica el delito. Esto es interesante no tanto, repito, ahí me parece un cartel de conexión inestable. Esto es interesante no tanto por el contenido en sí de la explicación, por lo que es la teoría ecológica y lo que significa el concepto de desorganización social, que igualmente es válido, sino por la mirada de estas que yo decía, que autonomizan la explicación sociológica y que depositan el problema del delito afuera de la persona. Si hay algo patológico o no en las personas, eso no tiene nada que ver con todos estos problemas sociales que ahí están enumerados. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió la explicación y se cortó mucho o vamos bien? Fue muy clara, perfecto, sí. Bueno, bien, sí. La segunda teoría, digamos, esta sí vendría a ser la más difundida de todos estos modelos que podríamos definir como socioculturales de explicación del delito. Es la teoría de la anomia y fue presentada por Robert Merton en 1938, muy discutida y muy revisitada, y digamos, lo que propone es con palabras complejas una idea que está bastante presente en el sentido común, que cuando hay una gran distancia entre nuestras aspiraciones individuales, nuestras metas, nuestros objetivos en la vida, y las posibilidades materiales y reales que tenemos de satisfacer esas metas, bueno, hay buenas chances, hay una cierta presión de que tomamos el recorrido del delito para finalmente llegar a la meta. ¿Se entiende? Hay una tensión, dice Merton, entre la cultura y la estructura social, por lo menos en la sociedad norteamericana, y el patrón se repite en el resto de las sociedades modernas occidentales. La cultura, por su lado, propone ciertas metas que condicionan nuestros comportamientos, como dice ahí. Pero al mismo tiempo define cuáles son los caminos legales para satisfacer esas metas. Es decir, todos más o menos tenemos, según esta mirada, los mismos objetivos en la vida, que son objetivos ligados
la satisfacción de necesidades no solo primarias, necesidades que necesitamos cubrir para sobrevivir, como pueden ser la de alimentación más, sino también necesidades secundarias, necesidades artificialmente creadas y cuya satisfacción no tiene que ver con nuestra supervivencia, sino más bien con incrementar nuestra calidad de vida o incrementar nuestro estatus social. La idea es que más o menos todos compartimos unas mismas aspiraciones, y en esto colaborarían bastante, digamos, los medios de comunicación en la época de Merton. Hoy diríamos también las redes sociales, o sea, todos aspiramos a, bueno, un poco a la imagen intenta graficar eso, a tener cierto bienestar económico asociado a la cultura del consumo y poder acceder a una casa propia, un auto, televisión, PlayStation 5, ¿no? Viajar y lo que fuera. Al mismo tiempo, la cultura, decía recién, propone y define cuáles son las legítimas de acceder a la satisfacción de estas necesidades. Obviamente, el medio legítimo es el trabajo, o la inversión de capital, ¿no? Ahora, por el lado de la estructura social, ahí abajo vemos, es bastante evidente cómo en las sociedades modernas no todo el mundo tiene acceso a los medios legítimos para satisfacer aquellas necesidades. Entonces se da una situación que él llama de anomia o tensión. Ahí donde dice tensión, por ahí podría haber escrito anomia para que quede claro que esto es lo que motiva el nombre de la teoría. O sea, definiríamos la anomia como la situación de tensión y conflicto, fricción entre lo que propone la estructura, la cultura social y lo que ofrece la estructura, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Merton dice que cuando se produce una situación de anomia, el individuo tiene como un pequeño abanico de alternativas para resolver esa tensión, salir de esa encrucijada. Los dos más interesantes, estos son los que están... ¿Ustedes ven cuando yo muevo el mouse acá? No. Sí, sí se ve. Bueno, esto que estoy señalando ahí, estas dos, digamos, las dos primeras, son los modelos de adecuación anómica más tradicionales. Los 4 son los distintos modelos de adecuación anómica, formas de resolver la tensión a la cual nos enfrentamos como individuos. El primero se llama innovación, y la innovación significa hacer las metas culturales, no renunciar a las metas culturales, pero tratar de satisfacerlas por medios ilegítimos. O sea, en ese juego entre metas culturales y medios legítimos, lo que yo sacrifico y me comprometo en una actitud de innovación es la observancia de los medios legítimos. Eso lo sacrifico, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, veo que se mueve. Estaba viendo una sola imagen de ustedes y estaba paralizada. Pensé que estaba hablando. Bueno, esto es lo que típicamente explicaría el comportamiento criminal. O sea, el delito se explica un atajo para llegar a satisfacer las metas culturales. No voy por el caminito legítimo, sino que corto camino por el delito. El mismo, que es el segundo modelo de adecuación, sería en cierta forma el opuesto, porque lo que sacrifica son las metas culturales. ¿Les aparecen a ustedes también unas rayas verdes en la pantalla? Sí, a veces Sí, sí. pasa cuando el profesor mueve el mouse sobre la pantalla que está compartiendo y la raya, pero pasa en todas las materias, es como algo del programa. Lo dejo quieto al mouse, entonces. Sí, No, sí, profe, Eh, yo estoy mirando la clase desde el celular y bueno, agrando la pantalla, y cuando agrando la pantalla aparentemente hay un bolígrafo y mi dedo lo marca. No es eso, es mi dedo. Me di cuenta recién.
No lo pueden, Está boicoteando la explicación. no lo pueden No, bloquear. no hay problema, bueno. Deja de escribir la diapositiva y no va a haber problema. Bueno, el segundo modelo de adecuación, el ritualista, decía, lo que sacrifica es la meta. Llegar a la meta ya no me importa. Sigo trabajando, es el tipo burócrata, ¿no? Me aferro a la ausencia del medio legítimo, el trabajo, aunque sepa que yo las metas no las voy a satisfacer, por lo menos no en plenitud. Pero sigo trabajando de manera ritualista. Después está el retraimiento, que estaría asociado más con la imagen de vagabundos, mendigos, adictos, que ya renunciarían a las dos cosas, a las metas culturales renuncian y a los medios legítimos para satisfacerlas, o sea, al trabajo renuncian también. Son ese tipo de situaciones que no hacen. Y la rebeldía también renuncia a los dos, tanto a las metas culturales como a los medios legítimos para satisfacerlas, pero propone metas nuevas y medios nuevos. Sería el hippie, por ejemplo. Rompe con la cultura del consumo y demás. Entonces, la pregunta interesante repetir acá... los últimos dos? Perdón. Sí. Los últimos dos, que se cortó mucho. Retraimiento y rebeldía. Bueno, bien. Retraimiento... Ahí los pasé copiados al grupo, por las dudas, al chat del Zoom. Sí. Igual lo ideal sería que esto lo refrescaran con la lectura, ¿no? del material, pero básicamente el tipo retraído, que se identifica, decíamos, con el mendigo, el vagabundo, el adicto, lo que hace es renunciar a las metas culturales propuestas por la sociedad de clase media, la sociedad, digamos, la cultura dominante, como vamos a ver que dice otro autor, pero renuncia también al legítimo para satisfacerlo. No es un burócrata que se enfrasca en el trabajo, sino que rompe con las dos cosas y termina en estas situaciones que decíamos recién, vagabundo, mendigo, adicto, demás. El rebelde también rompe con los dos ejes, rompe las metas culturales y se desinteresa de ellas, y rompe con el trabajo o el medio legítimo, y se compromete al tipo retraído con metas y medios nuevos, que es el tipo hippie, ¿no? En la explicación de Merton. Salimos de la cultura del bienestar asociado a la disponibilidad material y económica. Entonces, decía que una pregunta interesante acá tiene que ver con qué cosas explicarían que una persona determinada se involucre en una salida innovadora y por lo tanto, por ejemplo, delictiva, en lugar de una salida ritualística, por ejemplo, por lo tanto, burócrata. No sé si se les ocurre a ustedes alguna explicación. Bueno, más que si se les ocurre, están anunciadas ahí a la derecha. O sea, lo que dice Merton es que lo que determina que una persona elija una opción y no la otra, en este menú que tenemos acá, son fundamentalmente dos cosas. Él trabaja las dos primeras ideas. Por un lado, la mayor o menor intensidad con que los objetivos culturales son impuestos, o sea, qué tanto se encuentra la persona comprometida con esas valoraciones acerca de lo que está bien y está mal, con ese sistema de normas y creencias de la clase media. Qué tanto está involucrada con ese tipo de miradas, qué tanto valor tiene la obediencia a las leyes en su estructura de personalidad. Y en segundo lugar, el grado de interiorización de los valores y prohibiciones morales. Perdón, lo que acabo de explicar es esto. ¿Qué tanto está involucrado con las prohibiciones y valoraciones morales? Lo primero es qué tanto le interesa satisfacer los objetivos culturales, con qué intensidad están impuestos esas metas, los objetivos que necesariamente tenemos que satisfacer. Yo hice hincapié en lo segundo porque ahí está la clave
explicar según Merton por qué en las personas de clase baja habría más innovación y por lo tanto más delincuencia, y en las personas de clase media habría más ritualismo. Es una idea por lo menos polémica. Lo que dice es que el compromiso con las definiciones morales y legales y las prohibiciones asociadas a esas definiciones, o sea, las creencias sobre lo que está bien y está mal, como decíamos, están más arraigadas en la clase media, y en la clase baja hay una especie de relajamiento moral que hace que las prohibiciones no pesen tanto, no condicionen tanto el comportamiento de la persona, y por lo tanto la persona no se sienta tan inhibido a la hora de tomar el atajo del delito. Repito, por lo menos polémico. Pero es la explicación que él ofrece, por lo menos en las primeras versiones de su teoría. Después hay una que dice algo que para mí es bastante interesante, que es esto otro, que en realidad, así como Merton decía que no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a los medios legítimos, es decir, el trabajo no está tan al alcance, y el bienestar económico no está tan al alcance de todo el mundo. Bueno, lo mismo pasa con los medios ilegítimos. O sea, yo por ahí puedo estar tentado a empezar a recorrer el tajo del delito, y quizás pueda, digamos, sentir cierto rechazo a emprender conductas violentas hacia otras personas. Pero tampoco tengo a mano otras alternativas, como puede ser ponerme a vender droga, por ejemplo, o no sé, desarrollar grandes maniobras de evasión tributaria, porque aunque quisiera, ni sé cómo se hace, ni tengo los medios para hacerlo. Entonces, esa, digamos, desigual distribución de los medios legítimos también estarían condicionando, según este otro autor, la opción por una alternativa u otra. ¿Se entiende ahí? ¿Se cortó mucho? Bueno, otra mirada ya distinta a la de Merton, y bastante clásica e interesante también, la ofrece este autor, que es Edwin Sutherland. Este es un típico caso de diapositiva donde hay muchísimo contenido que ustedes van a ver después. Este contenido es textual del autor, o sea, y la cita está ahí abajo. Son fragmentos de un texto breve, si lo quieren buscar, está accesible en internet, de algo que a su vez es un fragmento de un trabajo de Sutherland publicado de manera independiente, que se llama Una exposición de la teoría, y que es la síntesis de los pilares fundamentales de lo que sería su punto de vista. Lo que trata de hacer es explicar toda la criminalidad, asumiendo como punto de partida que el delito está atravesando todas las escalas sociales. O sea, el delito no está presente, como sugiere Merton, de manera más acentuada en las clases bajas. Delinquen por igual las clases bajas y las medias, digamos. Ni siquiera tenemos clara esta cuestión de cantidades, en el sentido de quién delinque más y quién delinque menos. Lo que sabemos es que a los de clase baja y a la delincuencia, digamos, común, el sistema penal la atrapa más fácil, pero solo eso. Entonces, si uno quisiera entender lo que sucede con el delito, en términos generales, debería ensayar una comprensión que abarque todos los delitos, y no solo los de la clase baja. Entonces, ese es el punto de partida en Sutherland, con su teoría de la asociación diferencial, también llamada teoría del aprendizaje, que básicamente se resume en la primera oración del primer párrafo, que dice: el comportamiento criminal es un comportamiento aprendido. Sutherland discrimina dos estructuras, que son la estructura de oportunidades y la estructura del aprendizaje. Por un lado, para que el delito suceda, se necesita que la oportunidad se produzca. O sea, que objetivamente hablando, las circunstancias inciten la actividad criminal. Yo tengo esperanza de salir impune, tengo una buena chance de
impune. Tengo la criminalidad a mano. Pero además, y acá viene el aporte interesante de Sutherland, porque si no estaríamos hablando en el clásico, el delito es producto de la oportunidad, de un cálculo racional de costos y beneficios. Lo que Sutherland dice es que en esa estructura de oportunidades está la estructura del aprendizaje. Es decir, que el comportamiento delictivo, repito, es un comportamiento que se aprende, y se aprende en interacción con otras personas, y lo que se aprende no es solo las técnicas delictivas, es decir, las formas de desarrollar la actividad ilícita, sino que también se aprenden definiciones y valoraciones morales, racionalizaciones y actitudes y creencias favorables a la comisión de delito. Es decir, en otras palabras, no solo aprendo cómo delinquir, sino que aprendo a ver el delito de determinada manera que está muy lejos de la desaprobación, todo lo contrario. Empiezo a familiarizarme con la idea de que no está mal delinquir, ¿no? Por estas razones, que sobre las que Sutherland no profundiza demasiado, pero vamos a ver que otros autores sí. Entonces, el hecho de que una persona llegue a ser criminal, lo que trata de estudiar Sutherland es la criminalidad sistemática, las carreras criminales. No sé si utiliza demasiado esta frase de carreras criminales, pero estudia a las personas que recurrentemente están vinculadas con el delito. Y él dice que para que una persona llegue a esa situación de estar recurrentemente comprometida con actividades delictivas, lo que se necesita es que sus contactos personales con otros sujetos, sus interacciones, estén, digamos, desbalanceadamente en favor de los contactos diferenciales asociados con el delito. Lo digo con otras palabras. Hay que medir la frecuencia, la intensidad, la prioridad, la relevancia, la duración de las relaciones que uno tiene con personas que viven en el mundo del delito y las que no. Entonces, si la frecuencia, intensidad, prioridad, duración, relevancia de mis contactos personales es mucho mayor con personas que viven en el mundo del delito, bueno, hay altas chances de que yo también empiece a recorrer ese camino, ¿sí? Porque se da un proceso de aprendizaje, no solo de técnicas, repito, de cómo cometer el delito, sino también aprendizaje moral, una forma de ver las cosas, según la cual no es tan censurable cometer delitos. ¿Sí? Y ese proceso de aprendizaje se puede dar en el barrio, en una esquina, y estamos hablando de delincuencia callejera, o se puede dar en el directorio de una gran empresa, estamos hablando de criminalidad económica, o se puede dar en el medio del circuito de la venta de drogas. Estamos hablando de criminalidad de otro tipo, ¿sí? Esta es la primera teoría que intenta explicar al delito de la misma forma que explica el comportamiento normal. Durkheim ya había dicho que el delito es un fenómeno normal en nuestras sociedades, pero lo que se da además es que la explicación es la misma. Tanto el comportamiento desviado como el comportamiento conforme son comportamientos aprendidos. ¿Sí? ¿Se entiende esta mirada? ¿Vamos bien ahí? Bueno, y Sutherland es para... Profe, hay chicos que está cortando mucho, que se fueron y que no pueden volver a entrar porque la señal de internet es mala. Le aviso por las dudas. Abril todavía me está avisando que no puede volver a entrar. Bueno, vamos a hacer algo. Me voy a pasar al celular, si les parece. No sé cómo anda el resto. Profe, ¿cuánto queda de clase? Porque si se va a pasar a volver... Se escucha bien. Quizás es el internet de la compañera. Como ustedes quieran.
El punto es A que si media el hora de clase. el celular hay que volver a entrar, no sé cuánto tiempo queda de clase, y la verdad que sí, se corta un poco, pero se sigue más o menos. Mi miedo es que en este cambio perdamos directamente todo, pero lo que ustedes dispongan para mí está bien. Bueno, A mí me anda muy bien, por ahí grabando la clase después se puede volver a ver. Si avisan dónde van a subir la clase, lo solucionamos. yo no sé si está siendo grabada la clase. Sí, si está siendo grabada, por lo menos indica que está siendo grabada. Pero sí dice por ahí a veces que tu conexión es inestable. Bueno, sí, la próxima vez voy a tratar de conectarme de otro lado, porque evidentemente es un problema también de mi computadora, por lo menos. Acá Mirá que sugieren algunos que se compañeros... arrime al router, pero se ríen, así que no sé si es una solución viable. ¿Qué cosa? Que se acerque al router, por ahí es la conexión. Sí, Ah, no, entonces estoy no. al lado. Simplemente es la prestación del servicio. Sí. Bueno. No, pero se lo entiende. Creo que, bueno, el resto de la clase la podemos seguir así. Sí, a esta altura seguimos así. Yo voy a tratar de hablar más lento todavía. Disculpa. Y a ver. Y en todo caso, vamos a ver si la grabación queda bien. O lo subimos. Al menos, perdón, Bueno. aparece que la grabación la estás haciendo vos. Bien. Así que seguramente cuando termines, cuando detenés la grabación, te va a decir si la querés guardar en tu computadora. Te la va a guardar automáticamente. Tenés que seleccionar en qué carpeta Bien. la querés guardar. Y ahí la subo al campus. Sí, ahí no sé cómo es lo del campus, pero cualquier cosa hablamos con Bedelía o con el centro de estudiantes. Bueno, ¿vos cómo me escuchás ahí? Yo escucho bien. Lo del router es verdad. Si tuvieras por ahí, estás conectado a Wi-Fi, calculo. Sí, pero lo tengo bastante cerca, ¿eh? Ah, sí, o a veces se recomienda, pero ya ahora no, tener un cable que vaya conectado del módem a la entrada de la notebook para tener una estabilidad mejor. Pero de Claro. última, Bueno, cable de red, pero nada más. vamos a ver Pero creo que con la si... grabación va a quedar bien, me parece, de último. Dale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Terminamos con este tema de funcionalismo y no vamos a ver ahora sociología de la cárcel, un poco porque fueron poco los compañeros y compañeras que vieron los videos y otro poco para que por lo menos esa clase la podamos retomar de manera más prolija, sin tanto corte. Entonces vamos a destinar un fragmento de otra clase para sociología de la cárcel. Entonces, bueno, decía acá, después repasen algunas frases que hay por ahí. Sutherland es metido también por ser el primer autor que dedica bastante importancia al estudio de cuello blanco, que es algo sobre lo que van a volver ustedes al estudiar los delitos de los poderosos. Pero no solo estudia esto, o sea, vimos unas placas más atrás que también estudiaban los ladrones profesionales, como lo llama él, y que tuvo 7 años entrevistando a un ladrón y a detectives y otros ladrones para tratar de construir una mirada de cómo se producía, en ese caso, la delincuencia callejera. Entonces, ingresamos a la anteúltima de los modelos explicativos socioculturales, que es la teoría de las subculturas criminales. Acá, la idea que introduce Albert Cohen, que es ese autor que ustedes ven ahí, es que no hay en las sociedades modernas un único sistema estandarizado, digamos, y uniforme de creencias, valores y normas compartidas por todo el mundo por igual. Lo que sucedería es que existe una cultura mayoritaria y dominante, que es la cultura de las clases medias, de la sociedad de vuelta norteamericana. Podemos plantear lo mismo en relación al resto de las sociedades occidentales, y que frente a esa cultura dominante existen grupos más o menos aislados, subculturales, que están comprometidos con otros sistemas de
valores, normas y creencias. Y dentro de esas subculturas, Cohen se dedica especialmente a estudiar la subcultura juvenil. Él no quiere explicar todos los delitos, sino que se interesa por averiguar por qué delinquen los jóvenes de las clases bajas. Escribe ese libro que está ahí, que se llama Jóvenes Delincuentes, y estudia las bandas, que son estas subculturas. Empieza él a describir cuáles son los valores que comparten estos jóvenes delincuentes. Los que están ahí, ustedes lean abajo a la derecha: satisfacción inmediata de los deseos, ociosidad, rienda suelta a los impulsos lesivos, celebración de actos lesivos a terceras personas, fuerte confrontación con los valores de los adultos y especialmente de la sociedad. Esas son sus definiciones, dice Cohen, sobre lo que está bien y está mal. Entonces, por lo tanto, el delito se explica por la inserción en estas subculturas. Y vamos ahí. No es que, dice Cohen, no es que el delincuente juvenil comparta los valores de clase media internamente y de manera intencional se aparte de esos valores. Lo que sucedería es que directamente la actitud interna del joven criminal está comprometido con los valores, con otros sistemas de normas alternativos que son los sistemas de normas alternativos de estas bandas, que básicamente son los valores de clase media, dice, puesto pata para arriba, o sea, totalmente invertidos. Ahí tienen ustedes los rasgos de lo que serían las subculturas juveniles, las principales características. ¿Cuáles son las principales características, se pregunta el autor, de las subculturas juveniles? Bueno, no son utilitarias. ¿Qué significa esto? Que muchos actos desviados que cometen no se explican de manera instrumental, como proponía Merton, como un medio para obtener, sino que la maldad en este caso es un fin en sí mismo. O sea, hay violencia que no es violencia instrumental. El vandalismo, por ejemplo, no se hace para alcanzar determinadas conductas vandálicas, no se emprenden para satisfacer los valores del consumismo y demás. Se hacen porque se hacen. Es violencia expresiva. Entonces, son subculturas con características, repito, no utilitarias por este motivo, maliciosas porque a veces, digamos, se celebra la producción de daño, se celebra no en el sentido de que se aplaude, sino que está bien visto y es fuente de reputación y genera pertenencia. Las conductas que producen daños a terceros, de vuelta, al no ser utilitarios, son daños instrumentales, sino a veces también expresivos. Y negativistas, en el sentido que decíamos recién, que son una oposición, un espejo a los valores de la cultura dominante. Es lo mismo, pero al revés. Lo que aquellos dicen que está bien, lo que las clases medias adultas dicen que está bien, las bandas juveniles de delincuentes dicen que está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica para Cohen la desviación en el caso concreto de las bandas juveniles? Por la participación y el compromiso de estas subculturas. Cohen estaría de acuerdo con Merton en que el punto de partida es la atención, como dice ahí abajo. Es verdad que las clases medias proponen la acción de ciertos valores y ciertos estándares de bienestar, y no solo de bienestar económico, sino también en este caso de rendimiento escolar, que los jóvenes de clases bajas no están en situación de satisfacer fácilmente, sienten frustración. Ahora, lo que cambia con Merton, repito porque ahí apareció un cartel de conexión inestable, Cohen partiría la idea de que hay una tensión, porque no se pueden satisfacer esos valores que proponen las clases medias adultas,
hay frustración, como en Merton, pero la salida no es individual, la salida es colectiva. Y no es instrumental, no es que en definitiva lo que se busca es al fin llegar a satisfacer esos estándares de calidad de vida que las clases medias quieren. Ya no me importan esos estándares, porque no participo de esa cultura. Me interesa es generar pertenencia e integrarme a otra subcultura. ¿No? ¿Se entiende? La diferencia con Merton. La salida no es individual, es colectiva, porque se produce agrupación, otras personas que están en la misma situación, y la salida tampoco es instrumental, no es un camino para llegar a donde las medias quieren llegar. Empieza un recorrido distinto, donde la meta que me propone la subcultura no es la misma. Yo lo que quiero, lo que quiero ganar estatus y pertenencia en esa subcultura, ¿no? Entonces lo que hago, lo hago para insertarme ahí, no para llegar a la tele y el auto y la moto y la casa propia y tal. ¿Se entiende eso? ¿Se cortó mucho ahí? Más o menos. Bueno. Y la última de los modelos que veríamos sería este de las técnicas de neutralización, que proponen dos autores que están ahí, que se llaman Sykes y Mazza, que lo que hacen es, de vuelta, venir a discutir fuertemente, en este caso, con Cohen. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna manera, ridiculizan la visión que tiene Cohen sobre los delincuentes juveniles. Dicen, el delincuente juvenil no es un gángster en miniatura, que se opone por completo a la clase media dominante adulta. No es eso. Dice que nadie vive tan aislado, ellos en este caso, pues son dos, nadie vive tan aislado del mundo de la gente respetable para que sus actos desviados no le merezcan cierta desaprobación de personas representativas e importantes para él. ¿Qué significa esto? Que sí, bueno, por ahí yo puedo tener amigos en el barrio que festejan el acto de vandalismo, pero por ahí tengo una novia que no, o un padre o una madre que no, o compañeros de escuela que no, o me llega mensaje a través de los medios de comunicación de que eso está mal. Lo que estos autores dicen es que no es que los delincuentes juveniles no creen en las leyes, no comparten esos sistemas de valores importantes, lo comparten. El problema es que por alguna razón, esas pautas y valores de la clase media, que los delincuentes juveniles en líneas generales sí comparten, ¿por qué no condicionan su comportamiento? Entonces, ahí está el gráfico que tienen ustedes a la izquierda de la pantalla. Hay que formular la pregunta de por qué las personas se comprometen con subculturas. ¿Por qué piensan que robar está bien, por ejemplo? No piensan que está bien, saben que robar está mal. En definitiva, la explicación de Cohen sería eso. O sea, robar está bien. Saben que para la ley está mal, los delincuentes juveniles, pero comparten otros sistemas y otros valores. Mazza y Sykes dicen, no, guarda, porque a veces los propios delincuentes juveniles sienten culpa, por ejemplo, y eso no sucedería si ellos estuvieran plenamente convencidos de que está bien. Cuando los atrapan estarían indignados, no sentirían culpa, y en muchos casos se ha registrado culpa. O se indignan cuando algunas personas queridas son victimizadas, y si ellos vieran al delito como algo que está bien, no se indignarían, pero lo hacen. Digamos. Desaprueban actos delictivos cuando esos actos delictivos están dirigidos contra personas que para ellos son importantes. Entonces, no es que están viendo que es un día para celebrar, dicho de forma bastante ridícula. O también muchos delincuentes juveniles admiran a personas que responden a los patrones de clase media y han triunfado en el recorrido ese, son gente exitosa, y la admiran. Entonces,
por distintas razones que son estas, otras más, los autores dicen, en realidad, la pregunta que hay que hacer es esta otra. ¿Por qué las personas violan una ley a la que sí creen? No es que no creen, como Cohen lo planteaba. Sí creen, pero la violan igual. ¿Por qué? Bueno, la explicación por este lado que intento mostrar ahí. Lo que dicen Sykes y Matza es que los sistemas normativos de sociedades modernas son flexibles, es decir, definen ciertas, construyen ciertos patrones acerca de lo que está bien y lo que está mal, lo que es legal y lo que no, pero establecen excepciones, y hasta el hecho de matar en ciertas situaciones es permitido, en situaciones de guerra, en situaciones de legítima defensa. Entonces, no hay actos que estén bien o mal en sí mismos y en todas las circunstancias. A veces las circunstancias introducen excepciones, como este caso de matar. A veces matar está permitido. Por la ley y por nuestras valoraciones culturales, no solo por la ley. A veces robar en situación de extrema pobreza está bien, digo, no es tan censurado, de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo, y hasta la ley en algunos casos podríamos llegar a decir que podría tolerar esas situaciones. Son excepciones. Entonces lo que dicen Sykes y Matza es que algunas de estas excepciones son legales y hay otras excepciones que no son legales, que forman parte de culturas, en este caso de las valoraciones que emprenden las personas delincuentes. O sea, existen algo que ellos mismos llaman técnicas de neutralización, que serían como escudos que hacen rebotar la censura que proviene de la ley y de la cultura en que la persona vive. O sea, yo sé que robar está mal, pero bueno, no tenía alternativa. No tenía comida en casa, de vuelta, una situación bastante parecida al ejemplo que dije recién. Vamos quizás más en profundidad estas técnicas. Sé que, otro ejemplo distinto, sé que la violencia está mal, pero estoy siguiendo la orden jerárquica de un superior mío. Esto lo habla el profesor Mendoza, ¿no? Yo sé que está mal, pero acá hay una forma de ver este acto en concreto, hay una técnica de acción que es la negación de la responsabilidad. Lo hago porque me pidieron que lo hiciera, y no podía decir que no. Eso sería negación de responsabilidad. Situaciones que excepcionalmente hacen que la persona no sienta culpa porque en las circunstancias concretas en que interpreta que la verdad no tenía margen de opción, no había otra salida. Yo sé que robar está mal, pero el seguro va a pagar, en definitiva. O sea, o lo hice, pero tiene mucha plata. Ni lo siente la víctima. Y para mí significa mucho. Eso es negación del daño. Está mal, asumo que está mal, no como Cohen, que decía que lo contrario, pero niego el daño. Ya estamos acá en la segunda de las técnicas de neutralización. Negación de la víctima. Torturar está mal, pero los presos se lo merecen, ¿no? O este es un violador. Entonces, ¿qué problema hay? Torturando a una persona honrada. Negación de la víctima. La técnica de neutralización sería la condena a los juzgadores. O sea, sí, por ahí yo robé, pero la policía roba más que yo. O yo vendo droga, pero la policía y los jueces y los fiscales participan. ¿Sí? Entonces, ¿quién me va a decir que lo que yo hago está mal? Si parte de lo que yo gano es la policía, los fiscales, los jueces, el sistema, la política. Entonces, nadie es quien para venir a decirme a mí que esto está mal. Y por último, eso sería la condena a los
juzgadores o condena a quienes condenan. Y por último, el recurso a la lealtad superior. Está bien, por ahí ese acto vandálico no estuvo bien, pero no podía dejar solo a mis compañeros, estaba junto a ellos, y si bien yo sé que hay normas que dicen que eso no se hace, yo valoro más pertenecer a ese grupo. Acá sí podemos estar un poco cerca de Merton, de Cohen, con la diferencia de que siempre el punto de partida es que las personas que delinquen en Sykes y Matza no están renegando de los patrones culturales de la clase media o de los patrones culturales dominantes, no reniegan de eso, solamente construyen justificaciones psicológicas para su comportamiento, que permiten hacer rebotar la censura, relaja la influencia que aquellos patrones culturales de la clase media podrían llegar a ejercer en la persona, y los liberan de esa influencia. Ya no estoy condicionado por la norma que dice que torturar está mal, porque hay una técnica de neutralización en el caso concreto, que es que este es un violador, y digamos, en definitiva se lo merece. Yo, de vuelta, no estoy torturando a gente honrada. No estoy renegando de la norma que integra los patrones legales que todos compartimos. Estoy diciendo que para mí existe una justificación en concreto, que no es una justificación legal, por eso, volviendo para atrás, esta frase que está ahí entrecomillada. Las técnicas de neutralización son como una prolongación, una extensión, repito por el cartel de la conexión inestable. Las técnicas de neutralización son una extensión de esos permisos que legalmente existen, que los construye la propia persona y que claramente no son legales. Claramente no solo que no son legales, sino que no los comparte la mayoría del resto, digamos, de los ciudadanos, que por eso censuran el acto. Pero el individuo sí. Es como un paraguas, un escudo, como decía hoy. No sé si se entiende la idea. Pensemos, por ejemplo, ya para cerrar y ya viendo que queda poco tiempo, nosotros hemos estado conviviendo con bastantes delitos no tan tradicionales durante esta cuarentena. Puntualmente pienso en la violación a la cuarentena como delito. ¿Quién de nosotros no violó la cuarentena alguna vez en estos, no sé, 180 días que llevamos o más? Y el que lo hizo piense cómo se siente al respecto. ¿Se siente como un delincuente que merece estar encerrado en Batán o no? Quizás estemos pensando, no sé, que tampoco es tan grave, que no matamos a nadie, ¿no? Y mientras tanto lo digo, los invito al micrófono si quieren decir algo al respecto. O la compraventa de dólares en el mercado negro. Yo últimamente no lo hice, los tengo, No se puede. son no. pocos, los tengo guardados, son Claro. pocos y espero que sigan ahí. No sé hasta cuándo van ahí. En mi caso personal, cuando roto la cuarentena, lo que siento más que nada por ahí es culpa o miedo de que si te paran, si te dicen, pero no siento que estoy cometiendo un delito. O sea, que te merezco estar presa en Batán. No. Está bien. ¿Nadie más rompió la cuarentena? Yo sola rompí la cuarentena. Yo salí muy poco, respeté absolutamente la cuarentena por mi cuestión laboral, y hace 2 sábados me frenaron acá en la plaza, ni bien comenzó la tercera fase, y me comí un garrón en la plaza a media cuadra de mi casa, en la plaza Colón. Horrible, espantoso. Me paró más o menos, no sé, un ejército de 8 hombres y la pasé fatal. Fue muy fea la situación y me intimidaron bastante. Bueno, Vanessa y yo violamos mucho la cuarentena y no nos agarraron. Y vos violaste una sola vez y te pescaron. ¿No? Sí, pésimo fue eso. Horrible, no se los recomiendo a nadie.
Bueno, son ejemplos simplemente para pensar conductas técnicamente delictivas. En realidad, los ejemplos quizás se vinculan más con la de interaccionismo y las formas de definir lo que está bien y está mal, que sería el tipo de respuesta que da Vanessa. Directamente ya no define como un acto desviado la cuarentena. Pero hay gente que sí estaba comprometida con las medidas de distanciamiento que eran, o creemos que son importantes, y sin embargo en algún caso uno sale y la viola sin estar autorizado, no para ir al mercado, sino para ver a la familia, sobre todo en aquella época en que no estaba del todo permitido. Ya ahora no sé qué es lo que está permitido y qué no. Pero bueno, un poco de culpa, un poco de esto no es tan grave, un poco de todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Quién me va a decir algo si vas por Avenida Colón con el auto y es una caravana? Condena a los que condenan. ¿Qué me van a decir? Si yo tengo un determinado posicionamiento político, ¿qué me va a decir este gobierno kirchnerista, que yo no puedo salir de casa cuando tiran bolsos por y tal? Por el convento, los bolsos y todo eso que se entremezcla. Entonces ahí hay condena a los que condenan, negación de responsabilidad porque todos lo hacen, negación del daño porque no es tan grave. Serían formas de entender para Sykes y Matza este tipo de comportamientos desviados de la norma legal, en este caso. De vuelta, respecto a la compraventa de dólares, sobre todo a la venta, podemos decir mucho. Justo ninguno de nosotros de acá ha participado en el mercado negro, pero No, yo sí. evidentemente mucha gente sí, porque Yo sí. Yo sí. A mí Sí, me yo bajaron también. el 25% y así ese famoso rulo, y ahora por lo visto ya no se va a poder hacer más porque la diferencia es mínima, era un desgaste, pero sí, lo hacía. Sí, lo hacía, pero a ver, era simple. Lo pagaba a 100 y lo vendía a 130 y en $200 me hacía la diferencia de que me habían sacado. Ahí está la justificación. Pero no te creíste un delincuente, ¿o sí? Sí, soy un delincuente, pero chiquitito. Un delincuente menor, digamos. Chiquitito, pero las mucho películas que mandan también. Yo creo que la compra y venta de dólares no es ningún delito, porque en definitiva nos estaban sacando, por lo menos hasta este principio de mes, nos sacaban casi 6.000 pesos de impuestos. Una locura. Igual si vamos con la teoría de yo la no lo hice, igual- igual justifico que lo hayan hecho, porque del momento que una persona quiere vender los dólares y vos entras al home banking o a cualquier banco que tenga y te dicen que si se los va a vender al banco te lo toman a 75, digamos, sabiendo que afuera te lo van a tomar a 120 y pico, la verdad que eso es un gil si se lo vende al banco. Entonces con ese engaño del impuesto es como que el propio Estado te termina llevando a que lo tengas que comprar en el mercado negro. Entonces le echamos la culpa a la sociedad o a los que se dedican a obviamente hacer una diferencia de entre 5.000 y 6.000 pesos mensual, cuando el Estado mismo es el que te lleva a hacer eso. Entonces me parece que no considero que esté mal. Y ya que estamos hablando de la teoría de justificación, podemos justificarnos si evadieron tanto miles de millones que yo compré 200 para justificarme que me sacaron que es real el 25% del sueldo, bueno, estaría perfecto. Por lo menos recuperé alguito. Claro, son distintas formas, digamos, de entender. Vos decís, es poquito, pero mucho poquito vaciaron al Banco Central. Pese se quedó sin dólares por los muchos poquitos que comprando. Algunos de los cuales se vendían en el blog y otros no. Pero digo, no es para debatir, no soy economista, pero ¿quién es el que vacía la reserva? Digamos, ¿el Estado que te lleva a hacer eso o la persona que aprovecha esa situación? Son El Macrivirus, 4 años de Macrivirus. Santiago, 4 años de Macrivirus. No estoy justificando ni discutiendo el acto en sí, sino lo que quería poner sobre la mesa o invitar a pensar es cómo estos autores que nosotros estamos trabajando pensarían este tipo de conductas. Quizás viniera Matza, si estuviera vivo, se conectara al Zoom y dijera, bueno, Pablo en realidad
entiende que es una conducta que no está del todo tolerada por las normas, pero a la vez esa pauta que la norma pretende que se cumpla, rebota en él porque no está produciendo ningún daño en definitiva, si son $200. O en el caso de Santiago, la condena a los que condenan, ¿no? En este caso el Estado, que incentiva fuertemente este tipo de conducta, lo incentiva porque su, digamos, forma de regular la economía genera esa brecha cambiaria que evidentemente, más allá de lo que digamos que está bien o que está mal, es una tentación demasiado fuerte para que las personas hagan eso. Y uno mantiene el tipo de cambio atrasado para que no haya inflación artificialmente, y bueno, en definitiva hay que generar. Cohen diría, bueno, no, directamente estas personas que hacen eso entienden que eso está bien, o no está mal, No, está mal. Viven en una cultura. Él no analizaba este tipo de comportamiento. Está mal, está mal, pero no está tan mal. Nico, mirá, yo trabajo como personal civil en policía y trabajo en la Superintendencia de Seguridad Vial. En la cuarentena me cansé que me llamara para decir, mira, tengo mi tía, mi hermana, mi sobrina, ¿cómo podemos hacer para que entre? Te voy a hacer un regalo. No les importa nada. Si tienen que meter a alguien de Buenos Aires con coronavirus a Mar del Plata, mientras que quedas, lo único que le importa es que quedes bien con ellos. No puedes traer gente con coronavirus, no lo quieren entender, no respetan la cuarentena, no la respetan. Ahí violan todos la cuarentena, te lo aseguro, porque cuando tenés una madre, un hermano, un primo, un sobrino, todos te van a llamar por teléfono. Está mal, no puedes hacer entrar a nadie. Quédense pensando en este ejemplo de la cuarentena, porque es interesante, para la criminología es interesante, porque nos da un ejemplo lindo para trabajar, para no volver siempre al delincuente empresarial, de cuello blanco, de cómo las clases medias nos podemos involucrar en comportamientos delictivos, que son delictivos, que en el agregado generan daño, que lo generan, repito, en el agregado, si todo el mundo lo hace. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Primero con las definiciones, desde el punto de vista del interaccionismo simbólico, que no tocamos en esta clase. ¿Cómo vemos ahí ese comportamiento? ¿Como un comportamiento desviado o como un comportamiento absolutamente normal, tolerable, lógico, esperable? Y si queremos preguntarnos por las causas del delito, nos vamos a empezar a meter con estos tipos de visiones. Vuelvan después al gráfico ese de Zaffaroni, de la mesa de charla, de las distintas personas que están en el bar, cada uno tira su teoría. Van a ver que algunas teorías no están pensadas para cualquier tipo de delito, sino para algunos específicos. Bueno, cosas para pensar. Bueno, ahí estoy tratando de esperar algunas cosas que dicen del chat. Yo les pido disculpas por la conexión, la verdad que me descolocó un poco, me desordenó. Eso que decía Santiago con respecto al cableado, lo están haciendo bastante y funciona bien. Ahora si te conseguís un cable, si estás cerca del router, la próxima te funcione mejor en la compu. Bien, y la alternativa de subir videos y conectarnos solo para charlar, ¿ustedes cómo la ven? O sea, que yo suba, por ejemplo, 4 videos de 15 minutos, los ven y después charlamos. Y ya no tengo que estar remando en la teoría acá. A mí me parecieron bien los videos porque me dio la posibilidad también de poder irme echando la lectura de los PDF y de esa manera ir comprendiendo más algunos conceptos. A mí en particular. Bueno, el problema es que lleva su tiempo hacerlo, sobre todo si preparas el PowerPoint, que lleva también su dedicación. Pero sí, seguro vamos a hacer todo para cárcel, cuyos videos ya están ahí, y drogas, que vamos a subir de vuelta a los videos del cuatrimestre pasado. Se va a hacer referencia, creo que en los videos muestro la sala de Zoom con los datos para entrar. Obviamente no nos van a servir porque son del cuatrimestre pasado, pero véanlos en las clases que quedan conmigo. Vamos a tratar de tocar
esos temas, o por lo menos abrir un espacio de preguntas y de charla sobre las dos materias, sociología del encarcelamiento y política de drogas, porque si no, o sea, queda como que venimos, presentamos video, escupimos la teoría y punto, y la idea no es esa. O sea, en algún momento hay que evacuar las consultas también y escuchar lo que ustedes tengan para decir sobre aquellos temas. Bien. Está bien. Bueno, ya estamos sobre la hora. Disculpas de vuelta por la conexión. Voy a ver ahora esto que decía Santiago. Si queda grabado, la subo al campo. Perfecto. Yo ¿Vale? la grabé en ¿Algo audio. más? La grabé en audio, ahora se la paso igual al grupo por mensaje. Bueno, si tu conexión está más o menos aceptable, se puede subir eso al campus también. Cualquier cosa, avisanos y la subimos. Bueno, listo. ¿Está bien? Dale. Hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Chao, gracias. Chao. Chao, Santi. Chao, Pablo, siempre un gusto. Santi, si voy preso, quiero ir al lado de Macri, por favor. Sí, gracias. Sí, mira, va a ir preso por el allanamiento.